Bienvenido, YouTube. Hoy estamos aquí para revelar los orígenes intrigantes y diversificados del fútbol, un deporte que une universalmente nuestras pasiones. Comúnmente vinculado a Inglaterra, las raíces del fútbol se adentran en las profundidades de las historias antiguas y los paisajes internacionales, desde cualquier punto de origen específico, para mirar hacia el pasado. Múltiples culturas alrededor del mundo, incluso antes de que existiera el fútbol, estaban inmersas en variantes de juegos de pelota. Un ejemplo fascinante, por ejemplo, puede surgir de los anales de la historia del pueblo guaraní de América del Sur. Allá por el siglo XVII participaban en un juego similar a lo que hoy conocemos como fútbol. Sin embargo, la narrativa histórica se abre paso gradualmente hasta las Islas Británicas, señalándolas como el punto de inicio del mundo del fútbol tal como lo conocemos. Fue durante la Edad Media en Inglaterra cuando se sentaron las bases para este deporte, lo que a menudo dio lugar a juegos duros, sin reglas y, a veces, violentos. Con el paso del tiempo, estos juegos sin refinar comenzaron a evolucionar hacia versiones más estructuradas y organizadas, ganando una popularidad significativa. Un momento crucial y de gran importancia histórica ocurrió en 1848, cuando representantes de varias escuelas británicas se congregaron en la Universidad de Cambridge. Fue aquí donde se formuló un conjunto unificado de reglas, reconocidas popularmente como las reglas de Cambridge. Estas reglas fundamentales sientan las bases para el fútbol que reconocemos hoy. Su importancia histórica nos lleva orgánicamente a 1863, un año de importancia monumental en la historia del fútbol donde la creación de la Asociación de Fútbol de Inglaterra sirvió para solidificar el juego y establecer un organismo rector singular. Estos acontecimientos históricos culminaron con la organización del primer partido oficial bajo estas nuevas reglas que se jugó el 19 de diciembre de 1863, entre el Barnes Football Club y el Richmond Football Club. El partido, aunque terminó con empate 0-0, sirvió como un trampolín monumental en la formación del fútbol moderno. La creación de conjuntos de regulaciones reconocidos mundialmente pronto condujo a la proliferación internacional del deporte. Se expandió rápidamente a varios rincones de Europa y otros continentes y dejó una huella significativa entre la gente de todo el mundo. Esta extensa propagación sentó las bases sólidas para el momento más decisivo del arco narrativo del fútbol que inmortalizó su grandeza, la base de la FIFA. En 1904, surgió la encarnación de un organismo rector del fútbol mundial con el establecimiento de la FIFA, la Federación Internacional de Asociación de Fútbol, que cumplía la función vital de organizar y promover el deporte a escala multinacional. Y para coronar estos esfuerzos, la Copa Mundial inaugural de la FIFA tuvo lugar en 1930, en Uruguay, marcando el comienzo de una nueva época en el mundo del fútbol. Entonces, si bien los fundamentos históricos del fútbol son diversos y se remontan a la antigüedad, es Inglaterra la que sintetizó el deporte en una estructura reconocible y organizada. Desde entonces, corazón tras corazón en todo el mundo continúan latiendo al espléndido ritmo del fútbol, poniendo de relieve el implacable dominio global de este deporte. A medida que nos aventuramos en el futuro, resulta fascinante reflexionar sobre cómo se moldeará la historia del fútbol. Sin duda, así como el deporte ha crecido y evolucionado desde sus humildes comienzos en culturas antiguas, las nuevas eras traerán transformación e innovaciones que aumentarán aún más la universalidad e irresistibilidad del fútbol. Una comprensión integral del panorama del que surgió el deporte es esencial para especular sobre los cursos futuros que podría tomar. Al revisar hitos históricos, viajamos a través del tiempo para reconocer el deporte como una encarnación de diversas culturas, un símbolo de unidad y abrazar el espíritu en constante evolución del fútbol. Al recordar la cronología, estamos fundamentalmente informados sobre cómo el deporte ha logrado avances en materia de higiene tanto en el campo como administrativamente. El viaje desde un simple juego de pelota a un deporte universalmente querido exige reconocer la volátil y dinámica línea de tiempo del juego, llena de pruebas y triunfos. Al mismo tiempo, la historia nos permite percibir los patrones sociales y culturales más amplios que han acompañado el ascenso y la expansión del fútbol. Más allá de un mero juego, el fútbol ha actuado como un potente vehículo de cambio social, dando forma al discurso, la cultura y las actitudes en todo el mundo, testimonio de su perdurable poder nepotista y transformador. Arraigado en siglos de tradición y práctica, el fútbol es una fascinante combinación de destreza física y pensamiento estratégico. Esto ha dado al deporte una profunda resonancia metafórica en las sociedades humanas, convirtiéndolo en un poderoso símbolo de cooperación, aspiración colectiva e identidad comunitaria. A medida que el fútbol continúa propagándose y transformándose en todo el mundo, estas narrativas históricas sirven como timón que lo guía hacia la unificación y la inclusión. El viaje del fútbol, heredado de los siglos, nos ilumina con una sabiduría eterna, convirtiéndolo en algo más que un simple juego sino en un profundo reflejo del espíritu y el potencial humano. Imbuido de estos ricos fundamentos históricos, el fútbol continúa obstinadamente su trayectoria de amplitud y ascenso a través de fronteras culturales y nacionales.
Ya sea el campo rural o el gran estadio, la humilde esquina de la calle o el escenario internacional, el fútbol persiste como un profundo presagio de unidad, identidad y pura emoción humana. En constante evolución, en constante expansión, testimonio de la innovación y la resiliencia de la humanidad, la historia del fútbol continúa siendo escrita en muchos campos por millones de jugadores y fanáticos en todo el mundo, lo que demuestra su profundo compromiso con la inclusión y la universalidad. Ya sea que pensemos en los maestros del juego del pasado, las crónicas intrigantes que llevaron a la formación del deporte moderno o el futuro glorioso que nos espera, estos aspectos se unen para ilustrar visiblemente la capacidad del fútbol para perdurar, cambiar e inspirar, definiendo así la ley misma de la vida. A medida que continuamos nuestro viaje infinitamente fascinante con el fútbol, es un concepto intrigante considerar los posibles capítulos que aún quedan por escribir en su extensa historia global. ¿Qué cuentos legendarios se forjarán? ¿Qué hitos se alcanzarán y, lo que es más importante, qué lecciones se aprenderán a medida que el hermoso juego baila a través del tiempo? Hoy, mientras nos encontramos al borde de una nueva era, armados con un rico conocimiento del pasado, estamos listos para escribir los capítulos futuros de un deporte que ha movido corazones, roto barreras y encarna la voluntad indomable de la humanidad. Reconocer este contexto histórico podría posiblemente invitar a nuevas épocas que encarnen la esencia misma del fútbol. La gran historia del fútbol continúa entrelazando a todos aquellos que entran al campo, tanto jugadores como aficionados. Individuos de diversos rincones del mundo, culturas y credos, unidos por un amor inequívoco por el juego, y un deseo compartido de celebrar su historia, contribuir a su evolución y preservar su futuro. Si bien los detalles pueden variar de un lugar y un momento a otro, el compromiso, la pasión y el amor que inevitablemente evoca el fútbol permanecen constantes. Crucemos los dedos por el futuro del fútbol, que hará resonar la rica herencia del juego, y al mismo tiempo lo llevará a territorios más grandes e inexplorados. La historia del fútbol es un testimonio de la imaginación y el espíritu emprendedor humanos. Es un poderoso recordatorio del potencial de los movimientos de base, la acción colectiva y la pasión compartida, que desempeñan un papel en la configuración de la sociedad global, vinculan culturas e influyen en el ámbito deportivo de los jóvenes venideros. La historia del fútbol no es solo una historia sobre el pasado. Más bien, es la encarnación viva de un viaje atemporal que continúa inspirándonos y desafiándonos, estableciendo un legado de recuerdos indelebles, las claves duraderas, para un futuro que nos promete torneos más grandes, mejores actuaciones en el campo y momentos futbolísticos más legendarios. A medida que los capítulos del pasado se cruzan con la narrativa de hoy y de mañana, una cosa es segura. Independientemente de los saltos en el tiempo, un elemento que sigue siendo una fuerza constante y unificadora es el amor y la pasión por el fútbol que trasciende generaciones aportando un sentido de unidad y continuidad en su trayectoria evolutiva. Solo cuando contextualizamos la importancia histórica del fútbol podemos apreciar su naturaleza democrática, su majestuosidad retórica y sus fascinantes pasados que son como puntos cardinales para los posibles futuros del juego. Los pasajes que conducen hasta hoy sirven como un potente recordatorio de que el fútbol realmente pertenece a todos. La historia del fútbol traspasa perpetuamente sus propios límites, recorriendo anales de la historia para crear una narrativa atemporal de ascenso, caída y eventual resurrección. Avanzando tenazmente, el hermoso juego continúa su viaje ilimitado en una búsqueda siempre incesante de revolución, relevancia y resonancia, extendiendo así sus dominios tradicionales en direcciones más divergentes. Si bien la trayectoria histórica del fútbol nos ayuda a fomentar una apreciación más profunda por el deporte, también agita las brasas de nuestra imaginación. La triunfante historia del fútbol, en muchos sentidos, es paralela a la incesante búsqueda de la humanidad de conexión, competencia, unidad y un sentido compartido de pasión y propósito. Las posibilidades son vastas y los sueños son grandiosos. Pero en nuestros corazones hay una certeza casi constante, con cada movimiento de la red, el campo y los patrones sociales volcados, refinados y reimaginados, dando lugar a un paisaje futbolístico que se hace eco, y refleja nuestro mundo vibrante y en constante cambio. Con la rueda del tiempo desplegando misterios que alimentan nuestra sabiduría colectiva, queda clarísimo que la saga atemporal del fútbol llegó para quedarse, abriendo un camino en el desierto del futuro, mientras se ancla en los puertos de su pasado, forjando su camino hacia adelante, abriendo un camino hacia los territorios inexplorados de los mundos deportivos. Como resultado, el futuro del fútbol parece ser una perspectiva increíblemente emocionante que continúa suavizándose en las crónicas del deporte, y cada capítulo próximo promete historias fascinantes, momentos triunfantes e ideas revolucionarias, a medida que manifestamos el sueño compartido de expandir, mejorar y evolucionar constantemente el juego de fútbol verdaderamente hermoso. Desde sus humildes comienzos hasta su alcance global cada vez mayor, la historia del fútbol sirve como un faro de corazón, esperanza y resistencia humana, encarnando las historias inolvidables que generan grandeza, subrayando la
esencia del hermoso juego y destacando la alegría universal que trae, tal como siempre lo ha hecho, durante siglos pasados y hasta el futuro eterno. Mientras nos encontramos al borde de infinitas posibilidades, armados con las intrigantes historias del pasado, los éxitos del presente y las anticipaciones del futuro, se convierte en responsabilidad colectiva de cada uno de nosotros defender este legado, y asegurarnos de que el hermoso juego del fútbol trascienda inmaculadamente más allá de todos los límites, tal como siempre lo ha hecho y como siempre lo hará. Y a medida que el mundo siga girando, nosotros también seguiremos adelante, persiguiendo nuestro amor por el juego que nos une a todos, listos para escribir los cuentos no escritos de la historia, impulsados por la pasión insaciable que continúa inmortalizando el espíritu perdurable y el legado eterno del fútbol. Así pues, ya sea en las calles sucias, en los estadios venerados o en los ámbitos tecnológicamente avanzados del campo de juego virtual, la saga del fútbol sigue fluyendo y refluyendo, encarnando el viejo adagio: cuanto más cambian las cosas, más siguen siendo las mismas. Porque el fútbol, después de todo, es realmente atemporal, inexorable y magníficamente hermoso.